Crujiendo las hojas. Lecturas literarias con audio ambiente. Escritoras y escritores clásicos y contemporáneos. Hoy, Gustave Flaubert, uno de los grandes novelistas del realismo francés. Nació el 12 de diciembre de 1821 y muere el 8 de mayo de 1880. Considerado uno de los mejores novelistas de la literatura universal. De su obra destaco La tentación de San Antonio, La educación sentimental, Tres cuentos, Diccionario de lugares comunes, Memorias de un demente, entre otras. Por supuesto, una de las mejores novelas es sin duda Madame Bovary, misma que leeré solo un fragmento del capítulo primero, invitándoles a saborearla en la comodidad de su aposento. Estábamos en el estudio cuando entró el director, y tras él un nuevo, vestido de paisano, y un celador cargado con un gran pupitre. Los que estaban dormidos se despertaron y se fueron levantando como si les hubieran sorprendido en su trabajo. El director nos hizo seña de que nos sentáramos. Después, dirigiéndose al maestro de estudios, le dijo a media voz: Monsieur Rogier, le recomiendo a este alumno, entra en quinto. Si saca buena nota en aplicación y en conducta, pasará a los mayores, como corresponde a su edad. El nuevo, rezagado en el rincón detrás de la puerta, de tal modo que apenas se le veía, era un muchachote campesino de unos 15 años, más alto que cualquiera de nosotros. Tenía el pelo cortado en flequillo, como un chantre de pueblo, una pinta de muchacho modoso y muy azorado. Aunque no era ancho de hombros, debía de sentirse incómodo en su chaqueta, de paño verde, con botones negros. Por la abertura de las bocamangas se le veían unas muñecas rojas acostumbradas a ir al descubierto. Las piernas, embutidas en unas medias azules, salían de un pantalón amarillento, muy estirado por los tirantes. Calzaba unos zapatones de clavos mal embetunados. Comenzó el sonsonete de las lecciones. El muchacho las escuchaba con los oídos muy abiertos, atento como en el sermón, sin atreverse siquiera a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo. Y a las 2, al sonar la campana, el maestro de estudio tuvo que llamarle la atención para que se pusiera con nosotros en la fila. Teníamos la costumbre de tirar las gorras al suelo al entrar en clase, para quedarnos con las manos más libres. Había que arrojarlas desde el umbral de modo que cayeran debajo del banco y pegaran contra la pared levantando mucho polvo. Era el estilo. Pero ya se había acabado el rezo y el nuevo, bien porque no se fijara en la maniobra o bien porque no quisiera someterse a ella, seguía con la gorra sobre las rodillas. Era uno de esos cubrecabezas de orden compuesto en el que se encuentran los elementos de la gorra de granadero, del chapska, del sombrero redondo, de la gorra de nutria y del gorro de algodón. En fin, una de esas pobres cosas cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil, ovoide y embellenada. Empezaba por 3 morcillas circulares. Después se alternaban unos rombos de terciopelo con otros de piel de conejo, separados por una banda roja. A continuación, una especie de saco que terminara en un polígono encartonado, guarnecido con un adorno de pasamería del que pendía en el extremo de un largo cordón demasiado delgado, una especie de bellota de hilos de oro, entrecruzados. Era una gorra nueva, la víscera relucía. Levántese, le dijo el profesor. Se levantó, la gorra cayó al suelo. Toda clase rompió a reír. El muchachote se inclinó a recogerla. Un escolar que estaba a su lado volvió a tirársela de un codazo. El muchacho tomó a levantarla. Vamos, suelte la gorra, dijo el profesor, que era hombre zumbón. Las carcajadas de los escolares desconcertaron al pobre muchacho. No sabía si había que tener la gorra en la mano, dejarla en el suelo o ponérsela en la cabeza. Volvió a sentarse y la posó sobre las rodillas. Levántese, le ordenó el profesor, y dígame, ¿cómo se llama?
El nuevo tartajeó un nombre inteligible. Repita. Se oyó el mismo tartamudeo de sílabas apagado por el abucheo de la clase. Más alto, gritó el maestro, más alto. Entonces el nuevo, tomando una resolución extrema, abrió una boca desmesurada y a pleno pulmón, como quien llama a alguien, soltó esta palabra: Charbobari. El estrépito surgió repentino y de golpe subió increscendo, con algunos gritos sueltos, alaridos, aullidos, pataleos, coreando Charbobari, Charbobari. Luego el estruendo fue declinando en notas aisladas, calmándose a duras penas y resurgiendo a veces de pronto en la línea de un banco o estallando acá o allá, como un petardo, no del todo extinto, una risa ahogada. Bajo una lluvia de castigos se fue restableciendo el orden en la clase, y el profesor, una vez enterado del nombre de Charles Bovary, mandando a su titular de que lo dictara, lo deletreara y lo releyera, ordenó al pobre diablo que fuera a sentarse al banco de los desaplicados, al pie de la tarima profesoral. El muchacho se puso en movimiento, pero antes de echar a andar vaciló. ¿Qué busca?, preguntó el profesor. Migo, musitó tímidamente el nuevo, paseando en torno suyo una mirada inquieta. 500 versos a toda la clase, exclamando su voz furiosa. Cortó el paso, como el Cux Ego, a una nueva borrasca. A ver si están tranquilos, repetía indignado el profesor, enjugándose la frente con el pañuelo que acababa de sacar del gorro. Y usted de nuevo me va a copiar 20 veces el verbo ridiculus sum. Después, con voz más suave: ya encontrará la gorra, no se la han robado. Volvió la calma, se inclinaron las cabezas en las carpetas y el nuevo permaneció 2 horas con una compostura ejemplar. Por más que de vez en cuando venía a estrellarse en su cara alguna bola de papel, catapultada con una plumilla, pero el nuevo se limpiaba con la mano y seguía quieto con los ojos bajos. Por la noche, a la hora del estudio, sacó sus manguitos del pupitre, puso en orden sus cosas y con mucho cuidado tiró las rayas en el papel. Le vimos trabajar a conciencia, buscando todas las palabras en el diccionario y esforzándose muchísimo. Gracias, sin duda, a esta buena voluntad que demostró, no descendió a la clase inferior, pues si sabía pasablemente las reglas, carecía de elegancia en los giros. Había empezado el latín con el cura del pueblo, pues sus padres por economía tardaron lo más posible en mandarle al colegio. El padre Monsieur Charles Bovary, antiguo ayudante de capitán médico, comprometido en 1812 en asuntos de reclutamiento y obligado por aquella época a dejar el servicio, aprovechó sus prendas personales para cazar al paso una dote de 60,000 francos que se ofrecía en la hija de un tendero, enamorada de su tipo. Buen mozo, fanfarrón, mucho ruido de espuelas, patillas unidas al bigote, los dedos cubiertos de sortijas y vestido con llamativos colores. Tenía traza de valentón y vivacidad desenvuelta, de viajante, de comercio. Una vez casado, vivió 2 o 3 años de la fortuna de su mujer, comiendo bien, levantándose tarde, fumando en grandes pipas de porcelana, no volviendo a casa por la noche hasta después del teatro y frecuentando los cafés. Murió el suegro y dejó poca cosa. El yerno se indignó, se metió a fabricante, perdió algún dinero y se retiró al campo, donde se propuso explotar la tierra. Pero como entendía de agricultura tan poco como de percales y montaba los caballos en vez de dedicarlos a las faenas de la labranza, y bebía la sidra en botellas en lugar de venderla en barriles, y se comía las mejores aves del corral y engrasaba sus botas de caza con el tocino de sus cerdos, no tardó en concluir que era mejor renunciar a toda especulación. Mediante 200 francos anuales de alquiler encontró en un pueblo allá por los confines de Cuaux y de Picardía una especie de alojamiento, mitad casa de labranza, mitad vivienda y mohíno. Reconcomido de añoranzas, acusando al cielo, envidiando a todo el mundo, se encerró
a los 45 años. Asqueado de los hombres, decía, y decidido a vivir en paz. Su mujer había estado loca por él. Le amó con 1000 servilismos que le apartaron de ella más aún. Ella, tan jovial antes, tan expansiva y tan enamorada, se volvió al envejecer como un vino que destapado se avinagra. De carácter difícil, quejona, nerviosa, había sufrido tanto al principio sin quejarse cuando le veía correr detrás de todas las zorronas del lugar y volver por la noche de 20 tugurios, hastiado y apestando a borrachera. Después se le calambrilló el orgullo y se cayó, tragándose la rabia con un estoicismo mudo que conservó hasta la muerte. Se pasaba todo el tiempo en trámites, en negocios, visitando a procuradores, al presidente de la audiencia, recordando el vencimiento de los pagarés, pidiendo moratorias, y en casa planchaba, cosía, lavaba, vigilaba a los jornaleros, pagaba las cuentas, mientras el señor, sin preocuparse de nada, seguía letargado en una somnolencia hosca de la que solo se despertaba para decirle cosas desagradables. Se quedaba fumando junto a la lumbre, escupiendo en la ceniza. Cuando tuvo un hijo, hubo que encomendárselo a una nodriza. Después, ya en la casa, mimaron al crío como un príncipe. La madre le alimentaba con golosinas, el padre le dejaba corretear descalzo, y dándoselas de filósofo, llegaba a decir que podría muy bien ir desnudo del todo como las crías de los animales. En oposición a las tendencias maternas, él tenía en la cabeza cierto ideal viril de la infancia y pretendía aplicarlo a la crianza de su hijo, educándole con dureza, a la espartana, para que se hiciera fuerte. Le mandaba a la cama sin fuego, le enseñaba a echarse al coleto buenos tragos de ron y a insultar a las procesiones. Pero el pequeño, pacífico por naturaleza, respondía mal a sus propósitos. La madre le tenía siempre pegado a sus faldas. Le recortaba cartones, le contaba cuentos, le hablaba en monólogos sin fin, llenos de risas melancólicas y de parloteos melosos. En la soledad de su vida, puso en aquel niño todas sus vanidades confusas, fracasadas. Soñaba con posiciones encumbradas, le veía ya hombre, guapo, inteligente, ingeniero de caminos o magistrado. Le enseñó a leer y a cantar, acompañándole al piano, un viejo piano que tenía, 2 o 3 romancitas sencillas. Mas a todo esto, Monsieur Bovary, que daba poca importancia a las letras, decía que no valía la pena. ¿Acaso iban a tener nunca con qué mandarle a las escuelas de gobierno, comprarle un cargo o un negocio? Además, lo que hace falta para triunfar en el mundo es tener tupé. Madame Bovary se mordía los labios y el crío vagabundeaba por el pueblo. Aquí yo te seguiré leyendo. Allá tú escoge tu texto.